hoy el programa El Perro y el Gato efectivamente se hará a cabo. Tenemos muy buenas noticias porque tenemos un excelente invitado, una persona que representa a muchos pequeños empresarios de nuestro país, Conupia, que tiene por lo menos unos 50 años de vida, a través de su presidente Roberto Rojas. Y nos acompaña Diego Olivares, que no lo dejó ir a Roberto Rojas por años a la OIT, pero hoy día tenemos una buena noticia, porque era una absorción total del 100% de la CUT, que eran los representantes de los trabajadores en el mundo de la OIT, que efectivamente lo han hecho relativamente bien. Y Mario Agliati lleva años como mundo del gremio, hoy día presidente de la Asociación de Vinos de Casablanca, el mejor vino que nunca hemos probado. Efectivamente nunca lo has traído, lamentablemente nunca lo hemos probado. Perdona que te interrumpa, pero tú lo has probado porque he estado allá, así que no me vengáis con cuentos. Y conmigo, haciendo un programa y todo lo demás, así que sí pues. Ya, sigamos. Oye, Roberto, a ti te tocayo, para que no nos confundamos. Efectivamente, tú participaste activamente hoy en el mundo del pacto, tanto hablado en los medios de comunicación, que tiene un nombre muy especial que tú lo puedes decir. Pero el rol que han tenido ustedes como pequeñas y medianas empresas, también como microempresarios, que también los representan, ha sido un rol fundamental para lograr, yo creo, para mi opinión, y lo puse por Twitter, me mojé, como se dice en buen chileno, me mojé el potito, porque yo creo que lo que se ha alcanzado hasta hoy día en el pacto es bueno para las MIPYMES. Pero, por favor, corrígeme si estoy equivocado. No, esta es lo cierto. Vamos a ir de a poquito, como se dice por ahí, matando de a uno, para no tirar toda la carne en la parrilla al tiro y tener más temas de conversación. Sí. Efectivamente hay. Bueno, sobre lo primero que dices tú, efectivamente los gremios MIPYME participaron activamente en el proceso de discusión en el Ministerio de Hacienda para lo que se ha denominado como Pacto Fiscal para el Desarrollo. Pacto Fiscal para el Desarrollo. Pacto Fiscal para el Desarrollo. Bonito nombre, desarrollo le queda un poquito grande, yo creo. Pero no importa, perdón que te haya interrumpido. Tiene una perspectiva de 10 años. Ya. Ya. Pero quiero hacer un paréntesis y un énfasis. Mira, fue muy discutido y salió mucho en los medios de prensa, fundamentalmente en el Mercurio y otros, el hecho de que algunos dirigentes hayan dicho que no hubo participación plena por parte del ministro en estos diálogos, ¿ya? Esto quedó zanjado después porque otros gremios, entre ellos nuestro, salieron a corregir esta noticia, porque efectivamente el ministro... Pero te puedo hacer una pregunta. La noticia fue de media hoja y seguramente la corrección debe haber sido de 1 centímetro. Es que siempre sucede así. Y eso es lamentable, porque eso es lo que se llama desinformar a los ciudadanos. Y efectivamente los representantes mayoritariamente de las pymes no tenemos acceso a la prensa como sí tienen otros sectores que no son tan mayoritarios y que representan ni siquiera las pymes, los emprendedores, que es otra categoría que no va a hacer caso de discutir hoy día. Bueno, el asunto es que efectivamente de una cantidad importante de reuniones el ministro participó en 5 con las pymes. En el resto la subsecretaria y el coordinador tributario y su equipo. Por lo tanto sí hubo una interacción y sí recogieron muchas de nuestras opiniones. Quiero decir esto porque también hay que tener en cuenta que el ministro de Hacienda, más que quizás otros ministros, tiene una agenda muy nutrida, ¿ya? Y no podemos aspirar de que esa agenda en su totalidad sea o esté dedicada a las MIPYMES. Claro, porque entre otras cosas los grandes empresarios también juegan un rol importante en este país, eso no lo podemos desconocer, fundamental. Y también tiene que tener interlocución con ellos, por lo tanto, esas afirmaciones que se hacen y ese grado de descontento, más que nada tiene que ver con la intención de algunos de enturbiar más el agua. Pero enturbiarlo en términos políticos. Yo soy enemigo y a muchos les consta que yo cuando he jugado el papel de gremialista jamás he jugado en términos políticos. Siempre representando, porque dentro de un gremio puede haber un señor que es comunista y puede haber un señor republicano. Pueden haber de todas las tendencias, había por haber, ¿verdad? Perdón. Ayer ocurrió un hecho inédito,
inaudito con lo que pasó con el presidente de la CPC respecto a un ministro, por ejemplo. Parece que eso se está dando muy común desde un sector de este país. Yo creo que sí, es una crítica contra... Claro, lo que yo te quería preguntar un poco es... No, que eso es bueno mencionarlo. Es que a mí me sorprendió que el presidente de los empresarios dijera, se sumara, digamos... A un partido, a la UDI, en el fondo. Claro, entonces, que sacaran... yo creo que no le hace bien, a un ministro. No le hace bien al desarrollo normal. A los acuerdos que tenemos que llegar. Yo quería ir un poco a la pregunta más concreta en términos de cuáles son los aspectos más importantes que tú consideras que se han avanzado en este pacto que se acaba de señalar para las pymes. Bueno, yo creo que hay que ir un poco, para poder llegar a ese tema, hay que ir un poco a la génesis de esto. No nos olvidemos que el gobierno hace poco menos de un año presentó un proyecto de reforma tributaria, sí, ¿ya? El cual estimo que también por razones políticas, como dice Roberto, inaudito, y algo inaudito creo yo en la historia de la legislatura en Chile, ni siquiera se llegó a la idea de legislar, es decir, ni siquiera se llegó a discutir, a conocer el proyecto y fue rechazado, ¿ya? Producto de ello entonces es que el gobierno con su iniciativa ya no tiene posibilidades de volver a reponerlo hasta un año después. Hasta marzo. Claro, en este caso hasta marzo. Sin embargo, hay algunas necesidades que tienen que ver con aspectos programáticos del gobierno, pero también con necesidades sociales concretas, ¿ya? Y entre ellas también la de las pymes, indudablemente. Y entonces el gobierno inicia una estrategia de poder concurrir de alguna manera, pero ahora diversificando más el tema y que no se radique solamente en el tema impositivo o tributario, sino que también otros aspectos, como modernización del Estado, por ejemplo, como tratar de alguna manera de bajar los niveles de informalidad, ¿ya? En fin. Pero que tú mencionaste y después se nos puede olvidar, modernización del Estado. Y creó una comisión para el crecimiento. Sí. Y yo le leo a todos los que están ahí, no veo ninguno del mundo de la empresa. El mundo de la empresa tiene mucho que opinar sobre crecimiento. Porque teóricamente el paciente, y gracias al crecimiento se debe principalmente al mundo de la empresa, tiene que diagnosticarse adecuadamente. Si yo voy a hacer entre puros economistas, son puros economistas, que nunca han clavado ni un martillo, nunca un clavo siquiera, no han hecho absolutamente nada que no fuera de su profesión. Muy buenos economistas, perfecto. Pero se requiere el mundo práctico, el mundo de la experiencia, porque efectivamente yo leo mucho algunos documentos y hoy día construir un edificio, a veces los permisos te demoran 5 años. Esos economistas no tienen ni idea de esos temas. Lo saben las empresas constructoras que sufren en carne propia los 5 años de papeleo. ¿Cómo van a hacer 5 años para construir un edificio? De papeleo, ¿no? El edificio se demora mucho menos que los papeles, seguramente. Entonces, ese tipo de cosas, yo hallo que está bien que constituir la comisión que hizo el presidente, pero si yo tuviera un comentario que hacer sobre la constitución de eso, poner algo al mundo de la experiencia, sí, al mundo real. Perdón que te haya interrumpido y que tú quieres... No, mira, no, a mí hay una cuestión muy clara. O sea, aquí hablamos de pacto fiscal para el desarrollo. Esto es una reforma tributaria. En el fondo, una reforma tributaria dividida en varias leyes, porque como no se puede presentar como reforma tributaria hasta el mes de marzo, se está haciendo algo. Y por otro lado, a mí lo que me molesta, te lo digo con toda sinceridad, es esta cuestión que los gremios, en cierta medida todos, tanto grandes, medianos, se han transformado en una especie de colegisladores. Aquí lo que se debiera hacer, y las mesas de trabajo, ya la gente está aburrida de tanta mesa de trabajo. Aquí hay armar equipos de trabajo, que se junten, empresarios grandes, medianos, pequeños, conversen y den a conocer a la autoridad cuáles son sus necesidades. Y de ahí la autoridad empieza a construir un proyecto, y los que tienen que legislar finalmente y aprobar o rechazar esto es el Parlamento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Ese es el tema, que aquí hoy día nos enredamos mucho con muchos anuncios, muchas flores, mucha cuestión, y no, perdone, voy a usar una palabra súper fea, y no mojonamos, es lo que la gente quiere, digamos. Porque hoy día estamos, mira, entre las fundaciones, los convenios y esta cuestión, está todo en el aire, y el país sigue con problemas.
hay problemas con las jubilaciones, con la salud, etcétera, etcétera. Y estamos ahora enredados en cosas. Mira, si de inmediato, cuando se descubrió esta cuestión, se hubieran presentado todas las querellas, ya estaría eso funcionando. Ese es otro tema que tenemos que tratar en profundidad. De todas maneras. A mí me preocupa otra cosa, fíjate, que es mucho más delicado que eso. Para mi opinión personal, puedo estar terriblemente digo, que todas las instituciones de nuestro país, lo único que hacemos es desprestigiar. Lo hacemos, me estoy incluyendo. ¿Cómo vamos a desprestigiar a la iglesia, a los políticos, a los empresarios, a los carabineros? Todas nuestras instituciones hoy día no son válidas porque las enlodamos permanentemente, perdona que te diga, las enlodamos y te aseguro que dentro del mundo de las empresas hay muy buenos empresarios, dentro del mundo de los sindical hay muy buenos trabajadores, en el mundo de las fundaciones hay fundaciones extraordinarias. Entonces, por favor, le pido, por favor, no más. Lo que nos dice crítica. Roberto también es lo concreto, y él, digamos, nos expresaba antes de empezar el programa su agrado, por cierto, que es un avance respecto a lo que... Justamente, no, eso yo comparto y lo puse por Twitter. Evidentemente que es un tema árido, complejo, donde no todos vamos a estar de acuerdo. Indudablemente eso es muy difícil poner a todas las partes de acuerdo. Aquí lo que tiene que primar es la cordura, el sentido común. Y lamentablemente en este país, el más común de los sentidos, que es el sentido común, se ha perdido. Y prima el destemple, prima la crítica fácil. El empate, la teoría. No, del el desprestigio. Y el desprestigio. En lo que cuesta nada, que es gratuito. ¿Para qué vamos a estar con cosas? También hay algunos que se ganan, ¿ya? Se ganan. Como que hacen la apuesta para estar más desprestigiados. Pero mira, haciéndome cargo de algunas cosas en las cuales tuve acceso a su discusión. Primero, en esta de la Comisión Pro Crecimiento, yo creo que las cosas tienen un fondo y una forma. Acá el fondo es absolutamente correcto y la verdad sale al paso a aquellos que plantean que aquí lo único que se habla es de impuestos, pero no se habla de crecimiento. Bueno, el hecho de que se haya creado una comisión pro crecimiento para discutir alrededor de 36 medidas pro crecimiento que están incluidas en este pacto, ya es importante y habla de que no hay nadie en este país, salvo a quienes que quieran de alguna manera tergiversar la discusión, no hay nadie en este país que no tenga en cuenta que el crecimiento es fundamental. Es fundamental. ¿Ya? Y yo creo que el mismo ministro de Hacienda, que yo lo considero muy, muy serio, porque hijo de un empresario que del sector metal mecánico sabe mucho del tema. Efectivamente, yo creo que él es muy, muy serio y eso es fundamental para cualquier país. Sí. Tener un ministro de Hacienda. Pero también es cierto que el crecimiento por sí solo no es suficiente. para poder resolver todas las necesidades que existen en este país, ¿no? Por lo tanto, y a las cuales el gobierno tiene que responder, el gobierno turno, y si vamos más allá, el Estado. Entonces, no es suficiente y hay que agregar otras medidas. Y esta visualización que se hace con este pacto es mucho más amplia. Pero dentro del crecimiento, de las medidas de crecimiento, ¿cuál es la más importante, crees tú? Porque yo escuché la depreciación acelerada, que la estoy escuchando desde cuando yo tenía pantalones cortos. No, es que... La depreciación inmediata o acelerada, que se llama dependiendo cómo se toma los años. ¿Cuál otra? Fíjate yo leo los medios de comunicación, déjame, y lo hallo de una pobreza enorme. Los medios de comunicación, hoy día, ver la televisión, uno en la mañana son puros choque, asalto, etcétera. No hay un análisis profundo de lo que está pasando en nuestro país que es súper importante para los próximos 50 años. Si estas medidas no son para este año, son para 50 años más. Claro. Pero ¿cuál medida de procrecimiento? Cuando yo te hablaba recién de que el fondo, nosotros estimamos que es correcto que se haga énfasis también en el crecimiento. Ya lo explicaba por qué. Perfecto. Ahora, las formas de cómo controlamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, tiene que ser una comisión de expertos, pero también cuando hablamos de expertos, no hablamos solamente de personas calificadas desde el punto de vista académico. Si aquí hay expertise que hay en diferentes ámbitos. A lo mejor yo no soy economista, pero sí tengo cierta expertise en lo que es el mundo de las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y esa experiencia también es válida. ¿Ya? Así como también, ¿no es cierto?, la CPC, la gente que está ahí tiene expertise
En algunos temas específicos. Entonces tienen que estar, y yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, hasta aquí lo que se puede evaluar, que estas comisiones técnicas, 100% técnicas académicas, ya no sirven porque no dan cuenta de la realidad concreta que vive cada sector, en este caso nuestro sector. Lo segundo, que en las medidas pro crecimiento aquí no hay una bala de plata, ¿ya? Ni tampoco la medida. Aquí hay que concatenar una serie de medidas o un conjunto de medidas que sean capaces de ir allá. Pero si tú me dices algunas importantes, hay medidas pro inversión que son importantes, pero también para nosotros, desde nuestra perspectiva, de nuestro mundo, mi pyme, todas aquellas medidas que van en función de la formalización, ¿ya? Esa es una medida importante. Muy importante. Porque aquí la cantidad de informales es casi... Una pelea permanente de nuestro amigo Cumcille, que uno puede pensar es distinto a él, pero la pelea la da permanentemente de los informales. Claro. Que es una competencia desleal. Y atenta contra las bases económicas. Sí. Porque la informalidad, claro, justamente cuando hablamos de una economía de mercado, que a mí siempre me gustaría agregarle lo que tú dices, Roberto, social de mercado, Sí. estoy muy de acuerdo, esta es una cosa que la rompe. Entonces, ¿cómo combatimos la informalidad? Hay medidas concretas allí, ¿no? O sea, aquí, por lo menos en nuestro mundo, de 2 millones, 1 millón está formalizado y el otro millón es informal. Sí, y que no paga impuestos. Pero es re importante el tema de la formalización, porque cuando la gente habla de formalización, los propios comerciantes ambulantes, etcétera, ellos creen que le dan un permiso y ya están formalizados. O sea, y siguen ocupando las calles, siguen ocupando las vías de acceso, etcétera. No, eso no es formalizar. Formalizar es que funcionen en una parte específica donde corresponde, paguen la patente comercial que corresponda, ¿no es cierto? Lo más simple posible, que no los compliquen, todo lo que tú quieras. Pero no es darle un permiso que el alcalde o la alcaldesa de alguna comuna les da un permiso y se instalan igual en el Paseo Ahumada o en Providencia o donde sea. Aquí lo que hay que hacer es formalizar, pero de verdad. Y yo te extremo eso, ¿ah? Yo creo que para formalizar, así como se entiende, como tú lo estás reseñando, hay sectores que sencillamente no los vas a poder formalizar allí. Ellos tienen que acceder al mundo del trabajo, porque Correcto. no van a poder, a ver, el pañero, el malo es hablar, pero el pañero que está en el Paseo Ahumada, ya no lo va a poder formalizar como un pequeño empresario, nunca, ¿ya? Pero sí hay que realizar planes para que ellos tengan acceso a un trabajo remunerado, dignamente remunerado, ¿ya? Y que efectivamente puedan cumplir funciones que aporten desde el punto de vista productivo del país y a la vez, ¿no es cierto?, poder resolver sus necesidades familiares. Y otra cosa son aquellos emprendedores o pequeños empresarios que están informales y que reproducen la cadena de informalidad. Porque tú vas, por ejemplo, una comuna X, un portón, entras y en el patio hay montada una metal mecánica prácticamente, una rectificadora de motores, qué sé yo, y que trabaja la negra. Por X problemas, nosotros sabemos cuáles son los problemas que ellos tienen. Y tiene 20 empleados y esos 20 empleados también trabajan a la negra. Exacto. Ya, y son todos No entonces tienen se reproducen. Por lo tanto, no tienen nada. y eso redunda naturalmente en el crecimiento del país, claro que sí. Por lo tanto, esa es una medida que a nosotros nos gusta mucho porque incide directamente en nuestro sector. Pero te puedo yo discrepar contigo, lamentablemente, generalmente nos sumamos, pero en este caso, los pañeros, fíjate que yo nunca lo había escuchado como ese término. Pañeros se llama así. Sí, porque ponen los pañes, tiran el cordel y es súper atractivo. Mira, a mí me ha tocado en ciertas oportunidades viajar y me he dado cuenta que esos pañeros existen en Chile, en Europa, en cualquier lado, lo único que están mejor organizados. Seguramente los municipios, junto con ellos, le dan un lugar específico, son artesanos a veces, porque también hay artesanía, etcétera. Y no son controlados por mafias allá, acá son controlados por mafias, además. Oye, y a mí me gustaría que ese Claro. pañero efectivamente se sienta empresario. Fíjate. Yo pienso justo al contrario. Ojalá que se le vaya, porque ese ya se tiró a la piscina para ser independiente. Fíjate que mira lo importante. Ay, para mí, no, Roberto, pero escúchame, perdona, si yo siempre... hay que tomar una consideración. Nunca, Aquí yo hay creo que soy mafias el que único que manejan pienso estos así. gallos. Yo reconozco que yo he hablado de este tema con muchas personas y soy el único que pienso así, pero puedo estar equivocado. Por eso Oye, dije no, partiendo... mira, Oye, pero date cuenta lo importante, esa persona ganó su plata haciendo su propia actividad de comercio, porque esa es y no hemos sido capaces de solucionar ese problema. Yo estaba en la Cámara Nacional de Comercio en ese tiempo, y me acuerdo que nos entrevistábamos con el general Stange, que era el general director de Gabino, está hablando 25 o 30 años atrás.
hablando del tema del comercio legal, que la cuestión, ya de repente, ya, Sí, ok, competencia vamos a leal. poner más carabineros en el Paseo Ahumada. Salían los carabineros, desaparecía el comercio. A los 3 días, de nuevo el comercio. O sea, esto se ha ido repitiendo con los años y aumentando Sí. en forma exponencial, pues Sí. viejo. Porque hoy día ya no es el Paseo Ahumada, es Estado, Está en todos lados. es Estación Central, Bueno, sí, Providencia, hemos todos sido lados, lo digamos, o sea, terriblemente creativos y nadie ha sido capaz para cómo de encauzar a ordenar esta este mono. gente que se sienta empresario. De acuerdo. Pero no importa, Claro, es pero- una pelea perdida mía, pero... No, pero ¿sabes tú quiénes son los que más reclaman por esta cosa? Son los artesanos. Los verdaderos artesanos. sí, ¿sí? claro. Artesano es aquel Sí, que claro. agrega valor a un material, Claro, ¿no es cierto? correcto. Y trabaja con las manos. Y Por ejemplo, artista. forjadores, Claro, ya, bueno. los forjadores, en fin, los que trabajan el cobre, el hierro. Y a esta persona que la gente dice, no, si son artesanos, y ese artesano compra cosas que alguien lo abastece, como tú bien dices. De China. ¿Ya? Y son chinas. Po. Entonces ese no es artesano y que no agrega valor a nada. Bueno, pero ese es un... Es otro tema, pero que es digno de estudiar porque Sí, son muchas Y personas. no es un sí, tema social, sí, enorme. un Pero sí problema social tremendo. yo quisiera hacer un punto. Entonces, ¿te puedo agregar algo? Y no hablo más, te prometo que no hablo Eso más. lo dice Es que- todos es los que días, en hable todos los usted también, programas. pues, hablo yo, A mí me llamó mucha atención el otro día porque salgo poco de mi casa y anduve por Providencia y tomé la Alameda. Oye, es otra Alameda, sin pintar. O sea que somos capaces de mantener nuestra ciudad limpia. Que todo el mundo decía que eran los grafitis, que iban a haber grafitis. Yo no sé si se han dado cuenta, la iglesia de San Francisco Bueno, limpia. hay un plan de El museo digamos, limpio. de mejorar Todo, eso. pero que eso hace 2 años atrás era imposible. Bueno, Sí, No, pero al otro día... Roberto, mira, Pero yo entonces esas tú cosas defiendes a los positivas- comerciantes y a los emprendedores. Nuevamente, hace unas semanas atrás, empezó nuevamente la toma de las tarrias. Los tipos habían invertido, se habían recuperado con mucho esfuerzo, habían puesto mismos negocios Mascuñán. chicos. Oye, se lo tomaron, viejo, los días viernes, dejan la embarrada, se roban Sí, yo voy todo. al biógrafo, me encanta ir al biógrafo. Entonces, el problema es ese, que mucha gente, ya no hay protesta social, es una protesta delincuencial, porque son delincuentes los que andan metidos en esta cuestión de los días viernes. Es muy raro que se junten 40, 50 personas y te arrasen con un barrio que es histórico además Es muy y, bonito. y turístico. Y el único- ha sido distinguido a nivel mundial. Y el único cine biógrafo, Biógrafo, que claro. es a la antigua. Ponen hasta una estufa eléctrica a veces. Ya, perdón, sigue. No, estaba pensando, entonces estamos pasando de un tema que es estrictamente económico, ¿ya? A un tema que tiene que ver con orden público. Ese es otro tema, porque, claro, porque que influye en el efectivamente- emprendedor. Claro, Influye, claro que lo influye, Exacto. pero directamente. Ya. Pero yo, algo como lo que dice Roberto, o sea, es posible. Si se toman las medidas adecuadas, es posible. Claro. Tú ponías el caso de la Alameda. Yo te digo, ayer me pasé por el Estado y se podía pasar. Se nota. Ahora se en puede el pasar. centro, sí, sí, sí. Y por Ahumada también se puede También pasar. hay bastante. Mirá para el lado de Puente, todavía está complejo. O Y sea, también ha cambiado. hay Yo- esfuerzos. No, está se complejísimo, puede, ese lado está de la claro, masa o sea, de abajo y oye, arriba está complejo. pero aquí voy ¿Puedo yo. hacer un comentario en la calle Puente? Que es una excelente noticia para todos. En la calle Puente están arreglando, ¿sabes qué local? A donde golpea el monito. Golpea el monito. Mira qué bonito, mira se qué llama? bonito. A donde golpea el monito. La Que- librería, que ¿te no, acuerdas lo que de- pasa es que Roberto es de Valparaíso. Ahí el monito nunca golpea. Golpean al monito. No, pero volviendo- Oye, no, que era yo un quiero mucho local. Valparaíso. Yo trabajé en Valparaíso y me siento medio Pero, porteño. pero no, oye, me pero da- no, allá te buena la noticia que el pero golpea al monito. me da pena el centro de Valparaíso. Cuando tú hablas de la Alameda Bonita, yo veo Prates y todas las calles cercanas, Prates, Esmeralda, te dan ganas de ponerte a llorar, pues viejo. Realmente destruimos la ciudad. Pero hay planes para. No, pero oye, pero Valparaíso es Valparaíso. Primero es educación. Ese es el problema, que confundimos educación con instrucción. La escuela instruye, la familia educa. Si ese es el tema. Sí. Ya, perdón. Yo quisiera hacer un punto que me parece súper interesante y lo planteaste tú justamente, y que es la relación que existe entre el legislador y los estamentos sociales. Y es un tema que, a nuestro modo de ver, es súper crucial y lo hemos instalado de buena manera. Mira, efectivamente nuestro ordenamiento jurídico dice que hay un ejecutivo, ¿no es cierto? Y hay un legislativo, que el Senado, la Cámara de Diputados, que son los que legislan las leyes. Y el ejecutivo es quien, ¿no es cierto?, ejecuta, es quien, como la palabra lo dice,
quien promueve todas aquellas leyes y propone aquellas leyes que impliquen recursos. En fin, aquí se instaló en el último periodo, también producto del diálogo con las organizaciones de micro y pequeños empresarios, en economía un concepto nuevo que es el del codiseño. O sea, cómo podemos codiseñar políticas públicas para ser presentados al Parlamento. Ese codiseño entonces entre el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía, y las organizaciones PYME a través de su Consejo de Empresa Menor Tamaño. Codiseñamos políticas y ha sido exitoso porque hemos logrado proyectos de ley que han sido un avance para nosotros los pequeños empresarios, claro. Por ejemplo, antes yo le conversaba, por primera vez en la historia tenemos una representación por ley oficial a la OIT, las pymes. Por primera vez en la historia somos las organizaciones PYME las que hemos nombrado hace pocos días al colega Marco Illesca de ASECMA justamente como el representante de las MIPYME en el Consejo Superior Laboral. Ya no designado por otro grupo empresarial, sino que directamente, ¿no es cierto? Pero digamos cómo era el sistema, porque esta es una pelea que han dado por lo menos 20 años. La OIT va siempre a una comisión en junio, creo. Con la y asiste a la asamblea y van representantes de los trabajadores que los nombran los gremios correspondientes. No, ahí tenemos un problema tan parecido como y en el mundo empresarial y solamente los representantes de la CPC, y no podía nombrar alguna pyme, podría ellos avalar. Y hoy día por derecho propio, ojo, por derecho propio, las MIPYME van a tener representación en la OIT. Era terriblemente injusto. La cifra nos dice, el 98% de las empresas en Chile son MIPYME y solamente el 2% son grandes empresas que tienen un porcentaje elevado de los trabajadores, tienen el 50% de los trabajadores. Yo no me puedo quedar callado frente a esto, porque habiendo sido dirigente de la CUT mucho tiempo y haber estado a cargo de esa área, sí, claro, la CUT siempre tuvimos, digamos, la potestad en llevar nuestra representación. Y una tremenda representación. Yo recordaba antes que al lado de China, somos la segunda después de China. Y Chile es así, y China es así. Sí. Eso es un descriterio desde cuando se instauró el tema. Y lo segundo, hoy día tenemos que aceptar una realidad. Existen nuestras centrales reconocidas por el Estado de Chile. Y esas no tienen ninguna posibilidad. No solo no participar en el Consejo Superior Laboral, ni mucho menos en participar en las conferencias de la OIT. Es un tema que hay que resolver en algún minuto. Y yo entiendo que de alguna forma, ¿no es cierto?, también la CPC tiene que haber entendido. Sí, mira, cualquiera sea el gobierno, en algunos gobiernos para atrás integraron de pronto y la CUT nos puso dificultad. Depende del nivel de relaciones que haya entre la CUT y las otras centrales. Pero yo creo que eso debiera, yo lo he repetido aquí, la experiencia, que la puedo decir, en Brasil, por ejemplo, hay 8 centrales sindicales que hizo Lula en su primer gobierno. Llamó a las 8 centrales, pónganse de acuerdo. Irá un representante de cada uno. ¿Quién lleva la palabra? Es otra cosa. Luego allá hay harta tarea que hacer. Hay hartos equipos técnicos donde contribuir. El OIT yo aprendí cualquier cantidad, a mí me tocó en 2 oportunidades, nombrado, creo que era el ministro Jorge Arrate en ese entonces laboral. Arrate, sí. Gracias a él asistí y aprendí en la OIT. Asistí a todas las reuniones y aprendí una cosa que es digno de reconocer, que en Chile las externalidades de los trabajos, por ejemplo, una fábrica de cualquier cosa, el casino, ojalá que sea gente experta en alimentación, no la que si tiene una fábrica de ropa no tiene por qué tener un casino, gente preparada por ello. Y lamentablemente, y hay que decirlo, la externalidad en nuestro país se ha utilizado como mano de obra barata, y yo creo que lo que hace la externalidad es ser más productivo de la empresa, se nombran las personas expertas en esta materia y que saben específicamente, si es gente del casino, que lo maneja un chef, etcétera, que no lo manejen trabajadores de la propia empresa. Faltan 3 minutos, te lo doy los 3 minutos. Lo de Roberto que señala que, por cierto, es positivo, porque hay una cuestión importante en esas comisiones. Tú lo estás diciendo, pero cuando va el PYME, cuando va la PYME e interpreta, por ejemplo, porque ahí lo que se discute son los convenios. La mala aplicación de los convenios, los nuevos convenios, las nuevas necesidades. Sí. Bueno, que se vea desde los sectores que efectivamente lo viven y no desde, normalmente, por ejemplo, la CPC no van los dirigentes, van técnicos
específicamente, a ver, el tema que les interesa y punto. En un movimiento sindical, y hoy día, por lo menos en la PYME, podrán ir ellos directamente, pero en el movimiento sindical no siempre es así, más allá de que Central vaya. Y ese es un punto que tenemos al debe. Bueno, Vamos a comerciales y ya volvemos con Roberto Rojas. Quisiera partir el segundo bloque regalándole a mi amigo Roberto Rojas una flor. ¿Pero para qué? Para que la lleve a Valparaíso. Roberto Rojas es de Valparaíso. Y que la lleve a Viña y la ponga en el reloj de Viña. ¿Y saben por qué? Porque esta flor tiene un significado enorme. Está hecha con mujeres que son privadas de libertad. Y ellas necesitan hacer trabajos dentro de la cárcel con objeto de mantener a su familia, principalmente a sus hijos. Es muy honorable lo que estamos haciendo, tratar de alguna manera rehabilitar dentro de las propias cárceles de nuestro país, que generalmente no podemos hablar de derechos humanos, efectivamente, eso es lo exacto. Las condiciones son realmente lamentables. Y ojalá que las puedas llevar como recuerdo de las mujeres que están privadas de libertad, el esfuerzo que están haciendo. En el reloj de Viña. Bueno, yo sé que tú eres de Valparaíso, pero lo llevas. Yo te voy a agradecer, Roberto, este gesto y el significado que tiene. Me parece muy importante y muy bonito el significado. Sin embargo, sí, voy a dejarla en Viña, porque si la llevo a Valparaíso, mis colegas del comercio sobre todo van a decir, pucha, lo único que faltaba ya es colocarle a este funeral las flores. De acuerdo. No, pero el lenguaje es precioso. No, sí, todo es precioso, pero bueno, ahí tú eres de la zona también. Bueno, yo en este bloque quiero un poco redondear algunas ideas que hemos entregado y algunas opiniones en el bloque anterior. Cuando yo colocaba como ejemplo el tema de la OIT y del Consejo Superior Laboral, que son muy importantes para nosotros, pero lo ponía como ejemplo de un paso importante que fue el codiseño de una política pública entre la autoridad y los gremios pymes. Codiseño que no significa cogobierno, ¿ya? Y en el ámbito parlamentario tampoco significa el hecho que nosotros queramos interactuar de otra forma con el Parlamento, poniendo nuestras ideas, nuestra experiencia, nuestra vivencia, no significa que queramos colegislar, ¿ya? Porque tenemos claro cuál es el papel del Parlamento. Sin embargo, creemos que los parlamentarios, que hoy día, y por eso es una de las instituciones más desprestigiadas de este país, que se dedica única y exclusivamente a la pelea chica política, se dediquen efectivamente a legislar en función de los sectores que necesitan de sus leyes para seguir funcionando, para seguir creciendo, para seguir dando empleo, para seguir dando desarrollo a este país. Y por eso decimos que nosotros necesitamos interactuar con el Parlamento y plantearles nuestras necesidades, porque entre otras cosas, los parlamentarios saben harto de política, pero bien poco de los temas concretos que vive la ciudadanía hoy día. Entonces, ese es el sentido que nosotros queremos, ¿no es cierto?, darle a este acercamiento, a este codiseño de políticas públicas, por una parte con el Ejecutivo, pero con el Parlamento poder interactuar mejor en función de que haya leyes que nos favorezcan efectivamente. Y que mejore la imagen tanto del mundo empresarial como del mundo político. Eso es lo que me preocupa a mí. Que de repente, perdona que te dijiste algunas palabras casi contra los políticos. Yo creo que a los políticos hay que protegerlos en esta oportunidad, como país. Las instituciones, de alguna manera, no tienen que estar desprestigiadas. Y si todos estamos preocupados de enlodarlo, lo dije en el programa, en el anterior bloque, de enlodarlo, no estamos haciendo bien. ¿Sabes lo que pasa, Roberto? Que aquí en este país ya nadie o muy poca gente entiende que la política es una actividad noble, noble y necesaria. Lo que pasa es que la forma de hacer política hoy día ha ensuciado el concepto de la política. Y esto es politiquería, ¿ya? Cuando se arman peleas entre ellos, acusaciones, dime y direte, cuando sale, por ejemplo, un partido político a través de sus voceros en el Parlamento diciendo nosotros somos los representantes de las pymes. Por favor, las pymes no necesitan representantes. Nosotros somos los representantes de las pymes. Los dirigentes que hemos sido legítimamente elegidos por nuestras bases. Lo que necesitamos es que ellos legislen para las pymes, ¿ya? Pero ¿para qué queremos que ellos nos representen? Es más, y lo dicen argumentando o
teniendo detrás por lo menos una intención política. Una intención ¿ya? política. Y eso nosotros Pero no lo vamos oye, a aceptar. pero lo no vamos nos a aceptar. podemos agotar Pero, que hay Roberto, unos temas que se llegan... Quisiera rescatar solamente ya. una cosa hablando del Parlamento. El Parlamento es importante y va a seguir siendo importante. Lamentablemente, Naturalmente. hoy día no creo que los mejores estén en el Parlamento. Nosotros antiguamente, cuando éramos cabros, íbamos al Senado a escuchar a Lucho Bosei, a Fernando Alessandri, a Salvador Allende, etcétera, etcétera, que a tenían- grandes senadores. Tú ibas a aprender. Y no te aburría estar ahí. Todo lo contrario, aprendías mucho. tenían y, los una tipos, facilidad. y los tipos tenían, aparte de tener facilidad de palabra, tenían Es conocimiento, etcétera. Y hoy día de repente programa. vamos a pura pelotera, a un changullo lleno de banderas, letreros. Yo jamás vi a los viejos corriendo con letreros. Sí, pero de con- repente a doña Carmen Lazo se le salía un poco, se salía la cadena y le tiraban un cenicero a otro parlamentario, pero eran cosas muy mínimas. O el Mario Palestro de Era bueno para el tintero. No, pero además Oye, era un buen parlamentario. pero sí además, que Mario Valero. Exactamente. quisiéramos Es que, también... perdón, es que tenían vínculo con la ciudadanía. güey. Exactamente. Y eso es lo que nosotros reclamamos de ellos. Exactamente, totalmente Pero- de acuerdo contigo. Comparto parte pero también el mundo empresarial, y lo estábamos comentando en el intermedio, cómo los empresarios antiguos también eran de otra calidad. Exactamente. Hablaban que eran de Chilevisión y que Chilevisión estaba en Yarur. Oye, Yarur tenía un casino extraordinario. Todas las casas, pero todas las casas alrededor de Chilevisión son casas de trabajadores. Existía una ley que la hizo, creo que Jorge Alessandri, hijo, del 5% de la utilidad iban para construcción de casas. Vivienda, 5%. Vivienda. Existía Ahorromet, una institución creada por los empresarios. Teníamos otro sentido social. Pero, Roberto- Los empresarios. Hoy día yo en una oportunidad escuché a un ministro decirme que el único deber de los empresarios es dar utilidades. Yo te prometo que me cayó la cara de vergüenza. No solo si son las empresas, son instituciones económicas y sociales. Roberto. Y sociales, porque yo no conozco ninguna empresa, Voy a perdón, y cobrarte no hablo más. voy a Te cobrarte prometo, la palabra. no hablo más. Segunda, la No, tercera la no, roja. yo no conozco ninguna empresa en el mundo sin máquinas, pero sin trabajadores tampoco. Pueden estar sin máquinas, pero ninguna sin trabajadores. Todas tienen Yo trabajadores. quiero volver a Perdón, un y no hablo punto más, ahora sé que no. Con Roberto, que para que nos ayude a precisar cuáles son los aspectos más sustantivos desde el punto de vista de la pyme que se alcanzaron este acuerdo. Y una segunda cuestión que yo creo que está pendiente, y creo que lo planteaste tú en el programa pasado, que tiene que ver con, a propósito de recursos que pasa el Estado. Las instituciones sociales tienen que tener también algunos recursos para tener sus propios técnicos y le ayudan a elaborar rápidamente las propuestas y Las sus fundamentos. propuestas. ¿Ah? En eso comparto 100%. Porque eso es vital en este proceso. Lo que pasa es que tú puedes lograr acuerdo con el gobierno en este llamado pacto, pero también ustedes tienen que hacer la pega con el Parlamento. Sí, claro. Porque finalmente ¿Qué es lo que falta falta ahora? ¿qué es lo que ahora falta eso. Exactamente, Esa El exactamente. Parlamento va a ser el que va a tener que aprobar o rechazar, arriba o abajo. Entonces ustedes van a tener que hacer, no lo llamemos lobby, plantear sus sustento posiciones técnico frente, para sustento decir. técnico frente al Parlamento, para Pero que tú eso tienes, sea aprobado. por favor, nombra lo IVA, todas estas cuestiones que ya llegaron a un acuerdo que, para mi opinión personal, debería empezar a regir casi automáticamente. Por favor, ¿cuáles son los acuerdos bases que se han llegado hasta hoy día? Bueno, aclarar una ¿Y situación primero. cuáles son los conflictos que tenemos a Perfecto. futuro? Aclarar una situación primero. Nosotros llegamos a acuerdo con el gobierno en varios aspectos, ¿ya? Sin embargo, en una declaración pública que sacamos, dejamos claramente establecido, sin embargo, no obstante nuestra conformidad con lo anteriormente señalado, estimamos que el Ministerio de Hacienda se debe comprometer a seguir dialogando respecto a los siguientes temas. Es decir, todavía quedaron Cosas temas pendientes. pendientes. Y el ministro Marcel se comprometió y los agregó al final esos temas que están pendientes para las pymes. Es decir, aquí no quedó todo agotado, no quedó el 100% resuelto, Siempre han y ojalá que el Parlamento fuera un facilitador, como muy bien lo dices tú, para provocar este sano debate, pero que no se transforme en una guerrilla porque hay que bajar a este o subir a este otro, ya, o porque vienen elecciones y todo. No, haya que llegar a ese enfrentamiento. Trincheras, que me cargan las trincheras. Ahora hay sí, evidentemente, tampoco podemos decir que todos los parlamentarios son iguales, que todos hacen política. No, si aquí hay parlamentarios bien inspirados y todo, pero lamentablemente, a la vista de la gente, lo que prima es eso.
Y eso desprestigia la política y el descrédito de las instituciones. ¿Ya? Sin ir más lejos, hubo una encuesta de la Universidad del Paraíso el año pasado, donde las organizaciones pymes y las pymes en general estaban muy bien situadas en las encuestas. ¿Ya? O sea, había credibilidad en las pymes porque generaban trabajo, porque de alguna manera hacían su contribución al desarrollo del país. No así este otro sector, el sector político, que debería ser el más significativo desde el punto de vista de avanzar. Bueno, de los temas importantes... ¿Que se acordaron? Sí, yo no me acuerdo de todo, naturalmente, no, pero por eso traigo aquí un pequeño torpedo. Mira, hay un nuevo enfoque tributario para las pymes, ahí es lo que dices tú, efectivamente, tributario, y que va a beneficiar al 95% de las empresas de menor tamaño. Y esto es que a través de un régimen transparente, o sea, un nuevo régimen para las pymes que se llama transparente, las pymes van a pagar 0 impuestos corporativos. O sea, hoy día el 25% pagarían el 0% impuesto corporativo. Primera categoría. Exactamente, y son los socios o los dueños de esas pymes los que pagarían, ¿no es cierto?, solo sus impuestos personales a través del global complementario. Eso es importante porque simplifica el quehacer de las pymes, simplifica su contabilidad, todo eso, y además ya no va a estar afecto a esto. Ya, eso es el primer tema importante. Pero que, perdóname, que hay que resaltarlo, es súper importante. Realmente los pequeños empresarios se ven agobiados con antecedentes que tienen que entregar al Estado, y ellos no tienen por qué ser expertos en la materia, y tienen un contador que seguramente es mal pagado, etcétera. Van a pagar, vean, el 0 en sus empresas, salvo que den muchas utilidades, y van a ser afectadas a su global complementario, no la empresa. Ahora, corrígeme si estoy equivocado. No la empresa. No la empresa. A través de este nuevo régimen que es transparente. Oye, ahora, extraordinario. Ahora, hay los detractores que tienen legítimamente, los detractores hablan entonces del régimen general, donde nosotros pagamos el 25% y por pandemia se rebajó un 10% y va a quedar por un par de años en 12,5%, pero en el régimen general. Bueno, pero para ser franco, ese porcentaje son muy pocas las pymes que lo pagan el 25%, porque la mayoría de las pymes no tienen utilidades. ¿Y por qué no tienen utilidades? Me podrían decir, entonces trabajan a pérdida. No, porque las pymes, como en la mayoría de ellas, son los propios dueños de las pymes que están incorporados al trabajo y a las labores productivas, entonces hacen su sueldo desde ahí, ¿ya? Y no genera utilidades, sino que trabaja por su sueldo, que muchas veces el sueldo del pyme es irrisorio. Principalmente, ojo, claro. Esos son los microempresarios, los pequeños, los medianos. Los medianos es otra cosa. Y de 1.100.000 son solamente 27.000. Bueno, entonces eso hay que decirlo. O sea, pero te puedo corregir, importante, sí, pero no tanto. Actualmente es terriblemente injusto lo que está pasando. La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país hacen lo que se llama PPM, pagan provisionalmente un impuesto todos los meses. Pagos provisionales mensuales. Y en abril, cuando se hace la liquidación, le llega un cheque a la mayoría. ¿Qué significa eso? Que usted le prestó plata al Estado y le prestó más de lo que correspondía, y el Estado se lo está devolviendo. Las grandes empresas, no estoy hablando contra las grandes empresas, realmente le pasa justo lo contrario. Tiene que girar en abril un cheque. ¿Qué significa esto? Que el Estado le prestó plata durante todo el año a las grandes empresas. Porque en el caso contrario, y lo vuelvo a repetir, al empresario pequeño y mediano le llega un cheque a favor de él. Entonces, el 12 y el 10% yo creo que va a ser... Reajustado, hay que ser reajustado. No, reajustado, sí. Pero un préstamo de una persona que no tiene espalda suficiente. Pero digamos. muy poca plata. Pero el 12, sí, no, pero la sumatoria. Pero el 12,5 o el 10% yo creo que es razonable para mi opinión personal. Bueno, no sé, ¿cuánto quiere? Por eso yo he dicho que legítimamente, y está dentro de un régimen que es el régimen general, pero que efectivamente también hay que decirlo que son muy pocas las pymes que lo pagan. ¿Ya? Eso es. Sí. Segundo tema, hay una propuesta integral con respecto a formas de eliminar o avanzar hacia la eliminación de la informalidad. ¿Ya? Hay incentivos para la formalización. Y creo que justamente tú, Roberto, hacías énfasis en este tema en un Twitter. En un Twitter. Ya, por ejemplo, un tema absolutamente nuevo que no conocíamos es el monotributo. Eso significa que las empresas que se quieran formalizar o los pymes que se quieran informalizar, durante los 2 primeros años no van a pagar impuesto IVA, ningún tipo de impuestos, ninguno. Solamente van a tener que pagar una tasa que es alrededor de... UTM. En UTM, que va a ser alrededor de 700.000 pesos anuales, ¿ya? Y eso va a reemplazar todo impuesto.
Y eso le va a dar derecho después a poder Exactamente. Después de 2 años que ya se formalizaron y están formales, ya como empresas pyme, van a tener 2 años con también incentivos al IVA. Van a partir pagando en los primeros meses 0 IVA, después van a pagar 25% al total del IVA, hasta en 2 años llegar al 100% del IVA. O sea, son 4 años de beneficios para poder formalizarse. ¿Cómo va a ser bueno? ¿Y cómo va a ser eso malo para nosotros? Eso es bueno para nosotros. ¿Ya? Para nosotros es importante. No podíamos negarnos a esta propuesta. ¿Ya? Entregamos elementos para tratar de mejorarla. El Ministerio de Hacienda la asumió mucho de ella. Y bueno, avanzamos en ese aspecto. ¿Cuál otro? Hay uno en el que me gustaría resaltar que es negativo, para mi opinión personal, pero prefiero lo positivo hasta ahora. Tercero, como las pymes somos parte del Chile real, ya quisimos salirle al paso y logramos que el ministro se pronunciara sobre esto a quienes que dicen, aquellos que sostienen que para poder recaudar más por parte del Estado se amplíe la base tributaria. ¿Qué significa eso? A los que no lo entienden, porque esto es un tema técnico. La base tributaria tiene un piso. Y están exentos todos aquellos, ¿no es cierto?, de ese impuesto, están exentos todos aquellos que ganen menos de 800.000 pesos, 800 y tantos mil que pesos, gran masa de los 826.000 pesos. La mayoría de los trabajadores gana menos de eso. Entonces, nosotros decimos, o sea, para frenar un impuesto progresivo donde los que más tienen, incluidos nosotros también, tienen más que pagar, vas a ampliar la base tributaria y le vas a cobrar impuestos, inclusive a aquel viejo que pudo acceder a un salario mínimo de 500.000 pesos. No, eso O sea, yo no lo comparto. que más encima tiene que pagar su imposición y más encima le va a tener un impuesto. ¿Ya? Es más, ¿qué tanto va a recaudar con esa gente que gana tan poco? Entonces nosotros pensamos que no está por ahí el tema. Y nosotros decimos que ¿por qué? ¿Por qué decimos que somos parte del Chile real? Claro, porque hay pymes que van a estar sujetos a este impuesto también, pero la mayoría de los trabajadores y la gente en Chile estaría sujeto a ese impuesto. Y la CUT que solo deberían estar reclamando. Yo creo que ya debieran estar diciendo. No hemos escuchado a la CUT todavía referirse a este tema. Entonces nosotros planteamos eso y, es más, le dijimos que al ministro, y esto no es ninguna infidencia porque las reuniones son públicas, que nosotros no estábamos dispuestos a apoyar ninguna medida si es que no se incorporaba a la discusión y no había un pronunciamiento concreto sobre este tema. Bueno, y el ministro dijo que por lo menos hoy día esas rentas bajas no iban a ser objeto de este impuesto. Y nosotros creemos que allí sí estamos haciendo una contribución a la mayoría de los chilenos que gana menos de eso. ¿Ya? Oye, pero podría agregar uno que salió recién en los medios de comunicación, que el ministro quiere cobrar impuestos y tiene el IVA a todos aquellos que llegan por Alibaba, todos estos sistemas internacionales, pagar impuestos a los 41.000 pesos. Sí. Y el otro día un empresario, yo le hallé toda la razón, que es terriblemente injusto que no paguen impuestos. Porque ese 41.000 pesos está compitiendo con un producto de Almacenes París, por decir algo. Claro que Almacenes París lo trae, paga su IVA y todas las cuestiones, y esta persona que lo pide por Alibaba no paga nada. Claro. Pero hay un tema que le planteamos. No, pero tiene algo de razón. No, tiene algo de razón, sí. Pero también ese tiene que tener en cuenta que ¿cuántos son 41.000 pesos? Esa persona que vende 41.000 pesos... No, si no vende, son gente... mi hija pide todo por Alibaba, sin pagar impuestos. Pero que hay algunos que lo traen y lo venden. Pero bueno, eso es subsistencia, o sea, 41 lucas de subsistencia, naturalmente, y desde el punto de vista ya más de principio, todo es absolutamente correcto. Bueno, también destacamos que se tomaron medidas contra la elusión y la evasión, ¿ya? Eso sí. Y ahí sí que hay plata, un 1.8 creo, sí. ¿No es cierto? 1.8 de total de lo que se quiere recaudar, que es un 2 punto tanto, ¿ya? O sea, 1.8 decimos que son casi 3.500, son como 6.000 millones de dólares más o menos. Claro. Oye, Roberto, estamos casi al término del programa. Lamentablemente quedaron muchos temas pendientes en el tintero, pero ¿cuál es tu piedra en el zapato? ¿Cuál es el problema número 1 de las pequeñas y medianas empresas según tú?
A ver, ¿Es financiamiento, venta hoy día? Porque estamos en una pequeña crisis, para mi opinión personal, que hay que resolver. ya. Lo primero, acceso al mercado. ¿No? No podemos acceder a un mercado que es altamente competitivo, pero injustamente competitivo, producto de la concentración económica. Ya, O sea, exacto. acceso al mercado nulo para las pymes. Segundo tema, capacitación. Estamos hablando de producción limpia, estamos hablando de temas importantes que quieren ponernos ahí en otra, ¿no es cierto? Y no tenemos acceso, por un lado, a la capacitación para hacer uso de esas tecnologías, ni menos las tecnologías, que son caras. Entonces tienen que haber algún tipo de incentivo que permita, ¿no es cierto? Y lo planteamos también, y está también en este proyecto, de innovación más desarrollo. Que se dé algún beneficio tributario a las pymes que accedan a innovación más desarrollo. Y tercero, financiamiento. Y que sería el primero. Porque las A una pymes- tasa razonable. Y a una tasa razonable, porque las pymes funcionan con la plata de la familia nomás, de ellos Y mismos. y con la tarjeta, mucho. Claro. Eso, Mira, se ríe el pelado. Porque eso parece el pelado. mi piedra en el zapato, Roberto, con respecto a las pymes en general. Con respecto a la dirigencia pyme, que es la que está todos los días bregando y peleando, creo que es el asunto de la representatividad autoarrogada. Aquí hay quienes se autoarrogan la representatividad de todas las pymes, sin embargo, si tú lo ves y vas al mundo efectivo de las pymes, no es tal. ¿Ya? Nos quedan 2 minutos. Lamentablemente tengo que cortar, pero también tengo que regalarte un libro que lo entrega Edisur, compañía 1025, a paso a kilómetro cero, la plaza de Armas, bien digo. Edisur se pone con nosotros regalándonos libros. Este es un excelente libro, ¿eh? Muy contingente con los temas que no... Sí. No, es un libro de un bombero Farge. que quema libros. Entonces, te llevas 2 regalitos para que veas que es un programa que somos muy cariñosos con los regalos. Oye, me gusta entre otras cosas porque aquí hacen regalos, venir a este programa, es bueno. ¿eh? Es buena, buena. Y lo mejor es que regalan libros, que eso es importante. Es muy importante. Lo espero la próxima semana a esta misma hora. Justo. Peladito, usted- En el 510 y en el 2000 también.